Sofía bajó las escaleras del edificio de oficinas donde trabajaba. Su celular vibró en su bolsillo y al sacarlo, vio el nombre de Andrés en la pantalla. Era un mensaje corto. Hoy llegaré tarde. Cena con clientes importantes. Ella lo leyó varias veces, como si cada palabra escondiera algo más. No era la primera vez que Andrés usaba esa excusa en las últimas semanas, pero esta vez sintió un nudo en el estómago que no pudo ignorar. Caminó hacia la parada del camión, intentando convencerse de que todo estaba bien, de que su esposo, como siempre, solo estaba cumpliendo con su trabajo. Sin embargo, la sombra de la duda había estado creciendo. Recordó el fin de semana pasado, cuando Andrés dejó su celular en la sala mientras iba a la cocina. El teléfono vibró con un mensaje. Gracias por la noche de ayer. Fue perfecto. El nombre del remitente era Paola Oficina. Sofía no lo confrontó en ese momento. Prefirió actuar como si no hubiera visto nada, pero desde entonces su mente no había dejado de trabajar. Esa noche, mientras cenaba sola en el pequeño comedor de su departamento, tomó una decisión. Revisaría el calendario de Andrés, revisaría sus movimientos. Si había algo que confirmar, lo haría de forma discreta. No iba a precipitarse. El día siguiente llegó rápido, y Sofía se preparó para llevar a cabo su plan. Esperó a que Andrés saliera temprano al trabajo como de costumbre. Una vez sola en el departamento, encendió su computadora y accedió al correo compartido que tenían para organizar las finanzas familiares. Andrés casi nunca cerraba sesión en sus dispositivos. Al explorar sus correos recientes, encontró varios intercambios con Paola Oficina. Ninguno era explícito, pero había algo en la frecuencia y el tono informal que le incomodaba. Frases como «nos vemos a las 8» o «no olvides lo de esta noche» resaltaban como señales evidentes de que no eran simples compañeros de trabajo. Sin embargo, lo que realmente la dejó en shock fue un mensaje enviado el día anterior, titulado «Reservación confirmada». Sofía abrió el correo y encontró una reservación para 2 personas en un restaurante caro en el centro de la ciudad. La fecha era esa misma noche. Guardó el teléfono con manos temblorosas y respiró hondo. No iba a quedarse en casa consumida por la duda. Si Andrés tenía algo que ocultar, ella lo descubriría. Esa noche se vistió con ropa discreta, amarró su cabello en una coleta y salió del departamento antes de que Andrés regresara. Tomó un taxi y le pidió al conductor que la llevara al restaurante de la reservación. Cuando llegó, el lugar estaba lleno, pero ella encontró un rincón desde donde podía observar discretamente. Pasaron 20 minutos, luego 30, y entonces los vio. Andrés entró al restaurante con Paola, sonriendo como si nada importara en el mundo. Ella llevaba un vestido rojo ajustado y él se inclinó para susurrarle algo al oído mientras ambos se dirigían a su mesa. Sofía sintió como si todo el aire del restaurante se hubiera esfumado. Apretó los puños, pero no se movió. Desde la distancia, vio cómo Andrés se inclinaba hacia Paola, como si fueran los únicos dos en el lugar. Después de unos minutos, Andrés tomó el rostro de Paola entre sus manos y la besó, sin preocuparse por quién pudiera verlos. Sofía apartó la mirada, no porque no pudiera seguir viendo, sino porque sentía que si lo hacía, algo dentro de ella se rompería por completo. En ese momento no había lágrimas, solo había una determinación fría. No iba a hacer un escándalo, no iba a enfrentarlos ahí mismo. Si algo había aprendido en esos minutos, era que Andrés no solo había traicionado su confianza, sino que lo había hecho pensando que ella nunca lo descubriría. Esa arrogancia sería su mayor error. Se levantó del asiento sin hacer ruido y salió del restaurante. Mientras caminaba por la acera, su celular vibró. Era un mensaje de Andrés. «Llego tarde. No me esperes despierta». Sofía lo leyó y por primera vez en semanas sonrió ligeramente. No respondió. En su mente ya había comenzado a trazar su plan. Sofía regresó al departamento sin encender las luces. El eco de la imagen de Andrés besando a Paola seguía repitiéndose en su mente, pero no se permitió derrumbarse. Se sentó en el comedor con su laptop frente a ella, el celular al lado, y un único pensamiento la guiaba. Necesitaba más pruebas. Encendió la computadora y volvió al correo compartido de Andrés. Sabía que allí no encontraría todo, pero algo le decía que la relación con Paola no era algo reciente. Revisó los correos enviados y recibió otro golpe. Un intercambio entre Andrés y Paola de hacía un mes,
donde mencionaban un viaje de trabajo a Guadalajara. El detalle que no podía ignorar era el nombre del hotel en el que ambos se habían hospedado. Andrés había dicho que el viaje fue con colegas, pero según las fechas, se trataba del mismo fin de semana en que canceló una salida con ella alegando que estaba exhausto. Con el corazón latiendo con fuerza, Sofía decidió ser más audaz. Sabía que Andrés tenía un viejo celular que usaba como respaldo. Recordó que lo guardaba en uno de los cajones de su escritorio. Caminó despacio hasta la oficina que compartían en el departamento y abrió el cajón. Allí estaba, olvidado entre papeles viejos y cargadores enredados. Encendió el dispositivo y, para su sorpresa, no estaba protegido con contraseña. En las conversaciones del celular encontró el historial completo de mensajes con Paola. Sus dedos temblaban mientras leía los textos. Algunos eran triviales, como bromas sobre sus compañeros de trabajo, pero otros eran explícitos. No dejo de pensar en la última vez que nos vimos, o te extraño, no puedo esperar hasta mañana. Cada palabra era un puñal, pero lo que más la impactó fue un mensaje de Paola que decía: ¿qué harás si Sofía sospecha? ¿Crees que valga la pena arriesgar todo por mí? Andrés había respondido: no te preocupes, ella confía ciegamente en mí. Además, no se enterará si seguimos siendo cuidadosos. Sofía cerró los ojos, intentando controlar la rabia que se acumulaba dentro de ella. No iba a llorar. Andrés había tomado su amor por garantizado, y ahora ella sabía exactamente con qué estaba lidiando. No era solo una aventura, era una traición en toda regla, con mentiras y desprecio hacia ella. Y ahora tenía las pruebas en sus manos. Regresó al comedor y comenzó a guardar las capturas de pantalla y correos en una carpeta protegida. Pensó en hablar con un abogado, pero aún no era el momento. Tenía que pensar cuidadosamente cuál sería su próximo paso. La idea de enfrentarlo cara a cara cruzó por su mente, pero rápidamente la descartó. Andrés era manipulador, y si algo había aprendido en los años que llevaba con él, era que sabía cómo darle la vuelta a las situaciones. No podía dejarse llevar por el impulso. Esto tenía que ser calculado. Sofía decidió que necesitaba una segunda opinión antes de actuar. Llamó a Daniela, su mejor amiga. Era tarde, pero Daniela respondió de inmediato al escuchar el tono de voz de Sofía. ¿Qué pasó?, preguntó preocupada. Lo vi con ella, dijo Sofía sin rodeos, y tengo pruebas, correos, mensajes, reservaciones, todo. Está engañándome con su asistente. Hubo un momento de silencio antes de que Daniela respondiera con firmeza. Sofía, escúchame bien. No puedes enfrentarlo ahora. Andrés no puede saber que sabes. Si lo haces, va a cubrir sus huellas. Lo que necesitas es tiempo. Usa lo que tienes para planear algo que le duela tanto como él te está lastimando. ¿Cómo qué?, preguntó Sofía, tratando de mantenerse serena. Déjame pensarlo, dijo Daniela, pero primero guarda todo eso en un lugar seguro y actúa como si no pasara nada. Que crea que todavía tiene el control. Eso será su mayor debilidad. Sofía sabía que Daniela tenía razón. No era el momento de actuar impulsivamente. Había algo en la calma estratégica de su amiga que le dio confianza. Esa noche, Sofía organizó cuidadosamente todas las pruebas y las guardó en un disco externo que ocultó en su bolso. Su plan estaba apenas comenzando, pero había una cosa que tenía clara. No iba a dejar que Andrés destruyera todo lo que ella había construido sin pagar las consecuencias. Cuando Andrés llegó tarde esa noche, Sofía estaba en la cama fingiendo estar dormida. Él entró en la habitación y dejó sus cosas con cuidado, como si no quisiera despertarla. A ella le costó contener el impulso de levantarse y gritarle en la cara, pero se contuvo. No era el momento. En la oscuridad, con los ojos cerrados y la respiración controlada, Sofía tomó una resolución. No sería la esposa traicionada que sufre en silencio. Si Andrés pensaba que ella era débil, pronto descubriría lo equivocado que estaba. A la mañana siguiente, Sofía despertó temprano, como si su cuerpo se hubiera acostumbrado a la tensión que ahora vivía. Andrés seguía dormido, su rostro tranquilo, como si no tuviera nada que ocultar. Sofía lo observó por un instante y luego apartó la mirada. No podía permitirse debilitarse, no ahora. Con cuidado, salió del cuarto, se vistió y tomó su bolso. Había acordado encontrarse con Daniela en su cafetería antes de ir a trabajar. Necesitaba desahogarse y, sobre todo, pensar con claridad. Cuando llegó al lugar,
Daniela ya la estaba esperando en una mesa al fondo. La cafetería, ubicada en una esquina concurrida de la colonia Roma, era un refugio cálido en medio del caos de la ciudad. «Aquí estás», dijo Daniela, levantándose para abrazarla. «¿Estás bien?» Sofía negó con la cabeza mientras se sentaba. «No, y no sé si algún día lo estaré». Daniela no dijo nada al principio. Sacó 2 cafés del mostrador y colocó uno frente a Sofía. «Empieza desde el principio. ¿Qué encontraste?» Sofía tomó un sorbo del café antes de responder. «Todo. Mensajes, correos, reservaciones. Anoche estaban en un restaurante. Los vi besándose». Daniela frunció el ceño. «Ese desgraciado. ¿Qué vas a hacer?» «Por eso estoy aquí», respondió Sofía. «Sé que no puedo enfrentarlo todavía. Tú me dijiste eso, y tienes razón. Pero no sé por dónde empezar. ¿Cómo planeo algo que lo haga pagar sin que me arrastre con él?» Daniela apoyó los codos en la mesa, pensativa. «Lo primero que necesitas es tener el control de las pruebas. Todo lo que tienes, guárdalo en un lugar seguro, fuera de tu casa. ¿Qué pasa si él sospecha algo y revisa tu computadora o tu celular?» Sofía asintió. «Anoche guardé todo en un disco externo. Lo escondí en mi bolso». «Perfecto», dijo Daniela. «Pero eso no es suficiente. Necesitas empezar a documentar todo lo que puedas. ¿Dónde está? ¿Con quién? ¿Cuánto tiempo pasa fuera? No solo para exponerlo como un infiel, sino para protegerte. Si esto llega al divorcio, tienes que asegurarte de que no pueda salir ileso». Sofía sintió un escalofrío. La palabra divorcio había cruzado por su mente, pero escucharla en voz alta le daba un peso diferente. Sin embargo, sabía que Daniela tenía razón. «¿Y qué hago mientras tanto?», preguntó. «Actúo como si no supiera nada». «Exactamente», dijo Daniela. «Haz que baje la guardia, que crea que todo está normal. Mientras él sigue con sus mentiras, tú sigues recopilando pruebas». Sofía se quedó en silencio por un momento, asimilando las palabras de su amiga. Luego tomó un respiro profundo. «Está bien, haré lo que dices, pero no quiero quedarme solo recolectando pruebas. Quiero hacerle sentir lo que yo estoy sintiendo. Quiero que sepa lo que es vivir con la duda». Daniela sonrió ligeramente. «Eso, Sofía, es lo que me gusta escuchar. Vamos a pensar en algo. Pero primero, tienes que mantenerte tranquila. No puedes permitir que él note ni un rastro de sospecha». Pasaron la siguiente media hora discutiendo posibles estrategias. Daniela, siempre práctica, sugirió que Sofía comenzara a usar las redes sociales de manera sutil para sembrar inseguridades en Andrés. «No algo obvio», explicó, «solo lo suficiente para que empiece a preguntarse si algo está pasando contigo. Por ejemplo, una foto con un compañero de trabajo o salidas que no le cuentes. Haz que se sienta fuera de tu vida, como tú te has sentido». Sofía no estaba segura de hasta dónde quería llegar, pero la idea le pareció interesante. «Tal vez», dijo, «pero no quiero caer tan bajo como él». «No lo harás», respondió Daniela. «Esto no se trata de venganza barata. Se trata de recuperar el control. Si él piensa que te tiene asegurada, nunca sabrá lo que viene». Antes de despedirse, Daniela le entregó un pequeño cuaderno. «Lleva esto contigo», dijo. «Apunta todo, fechas, horas, lugares. Cada vez que tengas una conversación importante con él, escribe lo que dijo. Todo esto puede ser útil después». Sofía aceptó el cuaderno con una pequeña sonrisa. «Gracias, Daniela. No sé qué haría sin ti. Lo que harías es soportar todo en silencio. Y eso no es una opción», dijo Daniela con firmeza. «Recuerda, Sofía, no se trata solo de vengarte. Se trata de recuperar tu vida. Y si Andrés no puede valorar lo que tiene, entonces no merece tenerlo». Sofía salió de la cafetería sintiéndose un poco más fuerte, aunque la batalla apenas estaba comenzando. Por primera vez en días, tenía un plan, aunque fuese pequeño, y sabía que, con el tiempo, Andrés se enfrentaría a las consecuencias de sus actos. Al llegar a casa esa noche, Sofía actuó con la calma que había practicado. Cocinó la cena, le preguntó a Andrés sobre su día y escuchó sus respuestas con interés fingido. Cada sonrisa falsa era un recordatorio de lo que él creía, que la tenía bajo control. Pero lo que Andrés no sabía era que Sofía ya no era la misma. En silencio, su contraataque había comenzado. Sofía se sentó en el escritorio de su oficina al día siguiente, pero no podía concentrarse. Las palabras en la pantalla de su computadora eran un borrón, y los constantes sonidos del teclado de sus compañeros de trabajo
le parecían ensordecedores. Cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen de Andrés y Paola juntos. La rabia y la humillación la quemaban por dentro, pero lo que más la impulsaba era la necesidad de actuar. A la hora del almuerzo, salió de la oficina con el pretexto de hacer un recado y se dirigió a una tienda de artículos electrónicos. Compró un disco duro más grande y una cámara portátil. Si iba a recopilar pruebas, quería asegurarse de no dejar cabos sueltos. También adquirió un rastreador GPS discreto, algo que nunca pensó que usaría en su vida, pero que ahora sentía necesario. Esa noche, cuando Andrés llegó a casa, Sofía ya tenía todo planeado. Lo recibió como siempre, con una sonrisa suave y la cena lista sobre la mesa. Andrés la besó en la mejilla, como si nada hubiera cambiado, y comenzó a hablar sobre lo complicado que había sido su día en el trabajo. Sofía lo escuchó, asintiendo, pero por dentro estaba calculando cada movimiento. Cuando Andrés finalmente fue al baño, Sofía aprovechó el momento para instalar el rastreador en el bolsillo interior de su maletín. Su corazón latía con fuerza mientras lo hacía, pero sus manos se movieron con la precisión de alguien decidido. Era un riesgo, pero no podía permitirse dudar. Al día siguiente, mientras Andrés salía temprano, Sofía activó el rastreador desde su celular. Lo vio dirigirse hacia la oficina, pero, como sospechaba, no pasó mucho tiempo antes de que el punto en el mapa mostrara un desvío. Andrés no estaba en la oficina, sino en un pequeño hotel a las afueras de la ciudad. Sofía no lo siguió ese día, pero tomó nota del lugar y la hora. Era otra pieza más en el rompecabezas. Durante los días siguientes, Sofía recopiló más información. Colocó la pequeña cámara en el coche de Andrés, escondida detrás del retrovisor. Con ella pudo grabar conversaciones entre él y Paola, mientras se dirigían juntos a hoteles, cenas o encuentros clandestinos. Una de las grabaciones más reveladoras captó a Andrés diciéndole: «Sofía no sospecha nada. Ella está ocupada con sus cosas, y mientras yo sea discreto, esto puede seguir igual». Sofía reprodujo esa grabación una y otra vez en su cabeza. Ya no era solo un asunto de infidelidad, era la arrogancia con la que Andrés hablaba, la seguridad de que nunca sería descubierto. Eso alimentó aún más su determinación. El siguiente paso fue buscar la ayuda de un experto. A través de una recomendación discreta de Daniela, contactó a un abogado especializado en divorcios y asuntos legales delicados. Su nombre era Eduardo Torres, un hombre serio y eficiente que, después de escuchar la historia de Sofía, le dio un consejo claro: si quieres ganar, necesitas más que pruebas emocionales. Necesitamos demostrar que su comportamiento afecta tus derechos, tus bienes y tu estabilidad. Sofía le mostró las pruebas que había recopilado hasta ese momento: los correos, los mensajes, las grabaciones. Eduardo quedó impresionado por la claridad de la evidencia. «Esto es un buen comienzo», dijo, «pero necesitamos demostrar que está utilizando recursos compartidos, como dinero de la cuenta conyugal, para financiar su aventura. Si podemos hacer eso, será imposible que salga ileso en un juicio». Con esa instrucción, Sofía comenzó a rastrear los movimientos financieros de Andrés. A través de las claves bancarias que todavía compartían, revisó transferencias sospechosas y pagos a hoteles y restaurantes que nunca mencionó. Encontró cargos que correspondían exactamente a las fechas en las que lo había visto con Paola. Cada nueva pieza de evidencia la hacía sentirse más fuerte, más segura. Lo que en un principio había sido un golpe devastador, ahora se estaba transformando en una estrategia calculada. Andrés no tenía idea de que Sofía lo estaba vigilando tan de cerca, y eso era exactamente lo que ella quería. Una noche, mientras revisaba los movimientos recientes de Andrés, encontró algo que la hizo detenerse. Había transferencias considerables a una cuenta desconocida. No eran los pequeños gastos habituales, sino cantidades significativas de dinero. Sofía sintió una mezcla de intriga y alarma. ¿Qué estaba haciendo Andrés con tanto dinero? ¿Estaba apoyando económicamente a Paola o había algo más? Decidió compartir esta información con Eduardo, quien le sugirió que investigara más a fondo antes de sacar conclusiones. Pero para Sofía esto ya no era solo sobre Paola. Había algo más detrás de las acciones de Andrés, y estaba decidida a descubrirlo. Esa noche, mientras Andrés dormía profundamente, Sofía se sentó frente a su laptop y abrió su carpeta de evidencias. Organizó cada correo,
cada mensaje y cada grabación en un archivo detallado. En ese momento, sintió algo que no había experimentado desde que comenzó todo esto: control. Andrés seguía creyendo que ella era la misma mujer confiada y dócil, pero ya no lo era. Ahora tenía el poder de decidir cuándo y cómo todo su castillo de mentiras se derrumbaría. Y ese momento estaba cada vez más cerca. El sonido del despertador rompió el silencio del departamento. Andrés se levantó rápidamente, como si el día lo esperara con algo urgente. Sofía, por su parte, permaneció en la cama fingiendo estar adormilada. Había aprendido que era más fácil observarlo cuando él pensaba que no estaba prestando atención. «Hoy llegaré tarde otra vez», dijo Andrés mientras se ponía su traje frente al espejo. Reunión con unos clientes importantes. Sofía abrió los ojos lentamente, como si estuviera despertando. «¿Otra vez? Parece que últimamente esas reuniones son interminables», comentó, esforzándose por mantener un tono casual. «Así es este trabajo», respondió Andrés sin mirarla, ajustando su corbata. «Pero ya sabes que es por nosotros». Sofía asintió en silencio, mientras lo veía salir por la puerta con su habitual actitud despreocupada. En cuanto estuvo sola, se levantó rápidamente, tomó su celular y verificó el rastreador que había colocado en su maletín días antes. Tal como esperaba, Andrés no estaba yendo a la oficina. Ese día, Sofía no fue a trabajar. Llamó para informar que se sentía enferma, pero en realidad tenía un plan: seguir a Andrés. Si quería enfrentar esta situación de frente, necesitaba más que pruebas indirectas. Quería verlo con sus propios ojos, enfrentarse a la realidad sin intermediarios. Había llegado el momento de pasar a la acción. Siguió la señal del rastreador hasta un hotel boutique en el centro de la ciudad. Estacionó su auto a una distancia prudente y observó desde lejos cómo Andrés bajaba del coche con Paola. Ella llevaba un vestido elegante, y ambos caminaban hacia la entrada del hotel como si no tuvieran nada que esconder. Sofía sintió un nudo en el estómago, pero no dejó que la rabia la controlara. Respiró hondo y sacó su celular para tomar fotos y videos desde el auto. Cada imagen era una confirmación más de lo que ya sabía, pero esta vez no solo serían pruebas para su plan, también serían un recordatorio de por qué no podía retroceder. Después de unos minutos, Paola y Andrés entraron al hotel. Sofía no los siguió. No quería enfrentarlos ahí, en un lugar público donde la situación podía descontrolarse. En lugar de eso, volvió al auto y se quedó pensando en lo que acababa de presenciar. No era una sorpresa, pero verlo con sus propios ojos, sentir la indiferencia de Andrés hacia su matrimonio, había reforzado algo en ella. Ya no se trataba solo de venganza, se trataba de liberarse. Esa tarde, después de organizar las fotos y los videos junto a las demás pruebas que había recopilado, Sofía se reunió con Eduardo, el abogado. Le mostró todo lo que tenía, incluidas las imágenes del hotel. Eduardo asintió impresionado. «Esto es suficiente para destruirlo en un juicio de divorcio», dijo mientras revisaba los documentos. «Pero hay algo más que podríamos hacer». «¿Qué cosa?», preguntó Sofía intrigada. «Si logramos conectar esas transferencias bancarias que descubriste con su relación con Paola, podríamos acusarlo de mal uso de bienes conyugales. Esto no solo afectaría su reputación, sino que también podrías asegurarte de obtener una compensación económica significativa. Además, podemos utilizar esta evidencia para negociar un acuerdo más favorable, sin necesidad de ir a juicio». Sofía lo miró fijamente, considerando sus palabras. Sabía que Andrés valoraba su imagen por encima de todo. Perder su posición en la firma de abogados o enfrentar un escándalo público sería su peor pesadilla. «Hagámoslo», dijo finalmente, su voz firme. Los días siguientes fueron una mezcla de rutina y estrategia. Por un lado, Sofía continuó actuando con normalidad frente a Andrés, asegurándose de que no sospechara nada. Por otro lado, trabajaba con Eduardo para profundizar en las finanzas de Andrés y encontrar más conexiones con Paola. Lo que descubrieron fue incluso más sorprendente de lo que Sofía esperaba. Andrés había estado utilizando dinero de las cuentas conjuntas para pagar los regalos y viajes con Paola. Había facturas de joyerías, restaurantes lujosos y vuelos que coincidían con los periodos en los que Sofía pensaba que estaba trabajando. Con cada nueva prueba, Sofía sentía que el control regresaba a sus manos. La inseguridad y la impotencia que había sentido al principio comenzaban a desvanecerse.
Ahora tenía un plan sólido y las herramientas necesarias para ejecutarlo. No solo iba a enfrentar a Andrés, sino que también iba a asegurarse de que nunca más pudiera subestimarla. Una noche, mientras cenaban, Andrés revisó su celular con una sonrisa que no se molestó en ocultar. Sofía lo observó desde el otro lado de la mesa, sintiendo una extraña calma. Ya no estaba herida, ni siquiera molesta. Solo estaba esperando el momento adecuado para actuar. ¿Qué?, preguntó Andrés al notar su mirada. Nada, respondió Sofía con una leve sonrisa. Solo pensaba en lo ocupado que has estado últimamente. Espero que valga la pena. Andrés soltó una carcajada despreocupada. Claro que sí. Todo lo que hago es por nosotros, Sofía, no lo olvides. Sofía mantuvo su sonrisa, pero en su mente solo había un pensamiento. Pronto, Andrés. Muy pronto sabrás lo que realmente estoy haciendo. El sonido de los cubiertos contra los platos llenaba el silencio de la cena. Andrés masticaba distraídamente, con su celular al lado del plato, revisándolo cada pocos minutos. Sofía lo observaba de reojo, sus pensamientos enfocados en el siguiente movimiento de su plan. «¿Algo interesante?», preguntó con una voz casual señalando el teléfono de Andrés. Él levantó la vista, algo sorprendido. «¿Qué? Ah, no, nada. Solo mensajes del trabajo». Sofía sonrió ligeramente, asentando con la cabeza. «Ya veo. Me alegra que estés tan dedicado». Su tono era tranquilo, casi cómplice, pero por dentro sabía que cada palabra era una pieza más de la red que estaba tejiendo. Esa noche, mientras Andrés dormía profundamente, Sofía volvió a trabajar. Revisó las nuevas grabaciones de la cámara oculta en el coche y las ubicaciones del rastreador. Los patrones eran claros. Andrés y Paola se encontraban casi a diario, siempre en los mismos lugares: hotel, restaurante, oficina y de vuelta al hotel. Era rutinario, como si su aventura fuera otra parte más de su día. Sofía sabía que tenía suficientes pruebas para destruir la fachada de Andrés, pero decidió empezar con algo más sutil. Al día siguiente, accedió al correo compartido y programó un correo anónimo dirigido al jefe directo de Andrés en la firma de abogados. Incluía un video corto de Andrés y Paola entrando juntos al hotel, con la fecha y hora claramente visibles. No firmó el mensaje ni dejó rastros de su origen, solo lo tituló «Información importante sobre uno de sus empleados». En su mente, esto era solo el comienzo. 2 días después, Andrés llegó a casa más temprano de lo habitual. Estaba visiblemente irritado, tirando su maletín en el sofá. Sofía lo observó desde la cocina, fingiendo que lavaba platos. «¿Todo bien?», preguntó sin mirarlo. «No, no todo está bien», respondió él, su voz cargada de frustración. «Tuvimos una reunión en la firma y alguien está filtrando información sobre los empleados. Es una tontería, pero ahora están revisando todo». Sofía secó sus manos y se acercó, fingiendo preocupación. «¿Filtraciones? ¿De qué tipo?» «De todo tipo», dijo Andrés suspirando. «Solo es una pérdida de tiempo». Sofía asintió, como si empatizara con su molestia, pero por dentro sentía una ligera satisfacción. Sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que las tensiones en la oficina comenzaran a afectarlo más profundamente. Durante las siguientes semanas, Sofía siguió ajustando su estrategia. Cada vez que Andrés se distraía, ella encontraba maneras de sembrar pequeñas dudas en su entorno. Publicaba fotos en redes sociales con compañeros de trabajo hombres, etiquetando ubicaciones interesantes que no mencionaba en casa. Comentaba sobre proyectos ficticios en los que estaba trabajando tarde. Cada detalle parecía mínimo, pero Andrés comenzó a notarlo. «¿Con quién saliste anoche?», preguntó Andrés un día, con un tono más inquisitivo de lo habitual. «¿Anoche?», respondió Sofía con una expresión inocente. «Ah, fui a tomar un café con unos amigos del trabajo. Nada importante». Andrés no insistió, pero Sofía vio cómo su mandíbula se tensaba. La inseguridad estaba empezando a aparecer, y eso era justo lo que ella quería. El momento más revelador llegó una noche, cuando Andrés dejó su celular en la mesa mientras iba al baño. Sofía lo tomó rápidamente y revisó sus mensajes con Paola. Esta vez había algo diferente. Paola le escribía con cierto nerviosismo. «¿Crees que alguien en la oficina sospecha? Me siento vigilada». Andrés respondió: «No te preocupes, nadie sabe nada». Pero el tono de sus mensajes era menos seguro que antes. Sofía cerró el celular justo cuando Andrés regresaba. «¿Todo bien?», le preguntó, fingiendo una sonrisa. «Sí», respondió él,
mirándola brevemente antes de apartar la vista. Esa noche, mientras Andrés dormía, Sofía preparó su próximo golpe. En una carpeta separada, organizó las pruebas de las transferencias bancarias y los gastos de Andrés relacionados con Paola. Era un as bajo la manga que pensaba usar en el momento perfecto, pero antes de eso, quería ver hasta dónde podía empujarlo. Al día siguiente, envió un mensaje anónimo a Paola desde un número temporal. Cuidado con lo que haces. Todo se sabe tarde o temprano. Paola no tardó en responder. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Sofía no contestó. Sabía que esa semilla de paranoia era suficiente para desestabilizarla, y si Paola comenzaba a sentirse vulnerable, Andrés también lo estaría. Para Andrés, la vida parecía seguir su curso normal, pero para Sofía cada día era una jugada calculada. Ahora, Andrés empezaba a dudar de su entorno, mientras Sofía, en silencio, mantenía las riendas de todo. La guerra silenciosa estaba en marcha, y Sofía sabía que la victoria sería suya. Pero la pregunta no era si ganaría, sino cuánto tiempo le tomaría destruir el mundo perfecto de Andrés sin levantar sospechas. Los días comenzaron a llenarse de tensiones silenciosas. Andrés parecía más irritable, revisaba constantemente su celular y salía de casa con un aire de desconfianza. Sofía notaba cada gesto, cada mirada furtiva, y sabía que las grietas en su relación con Paola empezaban a mostrarse. El mensaje anónimo que había enviado estaba cumpliendo su propósito. Una noche, mientras cenaban, Andrés rompió el silencio. «Hoy recibí un mensaje extraño», dijo, dejando el tenedor en el plato. «¿Extraño? ¿Qué decía?», preguntó Sofía con una mezcla perfecta de curiosidad y calma. Solo era una tontería, algo como «todo se sabe tarde o temprano». «Probablemente spam», respondió Andrés encogiéndose de hombros, pero su tono no era despreocupado. Había algo más detrás de sus palabras, y Sofía lo notó de inmediato. «Eso suena inquietante», comentó ella, mientras tomaba un sorbo de agua. «Tal vez deberías tener cuidado con lo que compartes en el trabajo. Nunca sabes quién podría estar mirando». Andrés no respondió. Se limitó a asentir mientras miraba su celular. Sofía sonrió internamente. Sabía que había plantado una duda que lo atormentaría. Al día siguiente, Sofía decidió que era momento de intensificar las cosas. En el transcurso de la mañana, envió otro mensaje anónimo, esta vez directamente a Paola. «¿Hasta cuándo crees que podrás ocultarlo todo? Tu pequeño secreto no está tan seguro como crees». Ese mismo día, Andrés llegó a casa más temprano de lo habitual, con el rostro serio. Sofía lo observó desde la sala mientras él se dirigía directamente a su oficina y cerraba la puerta con fuerza. Era raro verlo tan alterado. Decidió esperar unos minutos antes de acercarse. Cuando abrió la puerta de la oficina, Andrés estaba sentado frente a su computadora, mirando fijamente la pantalla. Cerró rápidamente lo que tenía abierto, pero Sofía alcanzó a ver que estaba revisando los mensajes en su correo personal. «¿Estás bien?», preguntó ella, inclinando la cabeza con aparente preocupación. «Sí, solo cosas del trabajo», respondió él, evitando el contacto visual. Su tono era cortante, casi a la defensiva. Sofía fingió aceptarlo y salió de la oficina, pero algo le decía que Andrés estaba empezando a sentirse acorralado. Lo que no sabía era que, en realidad, la red que lo envolvía era obra de Sofía. Esa noche, mientras Andrés dormía, Sofía revisó nuevamente el rastreador GPS y las grabaciones del coche. Una conversación en particular le llamó la atención. Era Paola, hablando con Andrés en un tono alterado. «Me siento observada todo el tiempo», decía ella. «Recibí otro mensaje hoy. ¿Crees que alguien en la oficina sabe algo? ¿Y si nos están vigilando?» «Te lo dije, no pasa nada», respondió Andrés, pero su tono no era convincente. «Solo son coincidencias. Relájate, no hay forma de que sepan». «Eso dices tú», replicó Paola. «Pero si esto explota, yo no voy a caer sola, ¿me entiendes?» Sofía pausó la grabación y la reprodujo nuevamente, deleitándose con el tono amenazante de Paola. Lo que Andrés no sabía era que no necesitaba enemigos externos. Paola ya estaba sembrando el caos desde adentro. Las semanas continuaron, y Sofía mantuvo su estrategia. Las fotos en redes sociales con compañeros de trabajo y las salidas que no mencionaba comenzaron a surtir efecto. Una noche Andrés finalmente explotó. «¿Por qué nunca me dices con quién sales?»,
preguntó mientras Sofía terminaba de lavar los platos. ¿De qué hablas?, respondió ella, fingiendo confusión. Vi tus fotos en Instagram. Siempre estás con alguien diferente. ¿Quiénes son? ¿Por qué no me lo mencionas? Sofía secó sus manos lentamente y se giró hacia él. ¿De verdad me estás preguntando eso? Andrés, tú eres el que siempre llega tarde, el que tiene reuniones interminables. ¿Desde cuándo tengo que reportarte cada paso que doy? Él abrió la boca para responder, pero la cerró de inmediato. Por primera vez, parecía inseguro de cómo manejar la situación. Solo digo que podrías ser más transparente. Eso es irónico viniendo de ti, dijo Sofía con una sonrisa fría. Pero si quieres transparencia, Andrés, tal vez deberías empezar tú. Andrés no respondió. Sofía sabía que lo había puesto contra la pared, y aunque él intentara mantener el control, ella podía ver que estaba perdiendo terreno. Esa noche, mientras Andrés dormía, Sofía organizó nuevamente sus pruebas. Las transferencias bancarias, los videos, las fotos del hotel y ahora las grabaciones de las conversaciones con Paola. Todo estaba listo. Solo le quedaba decidir cuándo dar el golpe final. Por ahora, se deleitaba viendo cómo Andrés comenzaba a desmoronarse. Las fracturas en su relación con Paola eran cada vez más evidentes, y la inseguridad que sentía con Sofía lo mantenía constantemente en guardia. La guerra psicológica estaba funcionando, y Sofía estaba más cerca que nunca de recuperar el control completo de su vida. El momento del enfrentamiento definitivo estaba cada vez más cerca, y Sofía sabía que, cuando llegara, Andrés no tendría a dónde Nunca escapar. tendrás lo que nosotros Sofía se levantó tenemos. temprano esa mañana. Las palabras de con una Constanza energía flotaban en diferente. el aire del comedor Durante semanas como veneno. había jugado Todos al los ajedrez ojos con de la la familia familia de Andrés, Duarte moviendo estaban las sobre piezas mí, con precisión. esperando verme Pero esa romper, estrategia no solo estaba esperando que desmoronando finalmente el mundo de su aceptara esposo, mi lugar sino como que la también intrusa que nunca le había hecho perteneció. replantearse su Sonreí. propia vida. Abrí Por mi primera bolso con vez en calma, años, sintiendo comenzó a cómo mis cuestionar dedos cuánto rozaban tiempo el había sobre vivido Manila. para los demás, Lo saqué despacio, olvidándose de sí demasiado misma. despacio. Ese día decidió Constanza hacer frunció algo el por ceño. ella. Guardó ¿Qué las es eso? carpetas con las Su voz pruebas en un tembló lugar apenas. seguro. Lo Apagó suficiente su para que celular yo supiera que y algo en mi salió sin un expresión plan la había definido. inquietado. Necesitaba un Coloqué el respiro. sobre en la Caminó mesa. por las calles Es del la verdad, centro de la Constanza. ciudad, disfrutando Pero de la para entender libertad cómo de no llegué a tener este que rendirle momento, cuentas a debo nadie. regresar a donde Las tiendas, todo comenzó. los cafés 2 y el años atrás, bullicio cuando de la todavía gente creía que le el parecieron amor podía revitalizantes. superar las diferencias Pasó de clase. frente a una galería Cuando de arte todavía era lo y algo llamó su suficientemente atención. ingenua Una para pensar que exposición mi de suegra artistas algún día emergentes. me aceptaría. Se detuvo frente El al café de cartel Palermo y olía sintió a un impulso medialunas que no había recién sentido horneadas. en años. Yo estaba en mi Entró mesa de y siempre, recorrió el espacio, la del rincón junto a observando la ventana, cada cuadro, con mis bocetos cada de diseño escultura, esparcidos como si y mi redescubriera laptop un mundo mostrando que había patrones dejado de tela. atrás. Vivía Sofía ahí había 3 sido una tardes por pintora semana, apasionada trabajando en en su mis juventud, colecciones pero como dejó el arte diseñadora al casarse, independiente. convencida asiento de que está no era ocupado? práctico. Levanté la Ahora, vista. al estar Un hombre rodeada de de esas 30 y obras, algo, se traje preguntó impecable, por qué pero había corbata renunciado aflojada. a algo que le daba Sonrisa tanta cansada, felicidad. pero genuina. Antes de salir Ojos de la cafés que galería, me tomó miraban una con decisión. curiosidad real. Iba a retomar No la con la pintura, no lascivia como que un ya había pasatiempo, aprendido a sino identificar. como una declaración Es de todo que su tuyo. vida ya no Se sentó, giraría en torno pidió un a café. Andrés. No Había dijo pasado nada durante demasiado 10 tiempo minutos, solo relegándose a un trabajaba en su segundo laptop. plano. Esa Pero noche, entonces miró mientras mis Andrés bocetos. se encerraba en su ¿Eres oficina, diseñadora? Sofía sacó un Intento viejo serlo. caballete que había Estos son guardado en el buenos, fondo de un realmente armario. buenos. Encontró sus No era pinceles y cumplido óleos vacío. empolvados Estaba y con la estudiando las misma líneas con determinación ojo con la que crítico. había construido Mi su hermana plan de estudió venganza, diseño. comenzó a Reconozco pintar. talento cuando Cada lo veo. pincelada era un alivio, Gracias. una Cerré forma el de cuaderno liberarse del peso sintiéndome de la extrañamente traición y la vulnerable. mentira. Las No me primeras gustaba horas que pasaron extraños volando. vieran mi trabajo Cuando antes terminó, de estar se dio terminado. cuenta de que había Perdón, pintado un retrato soy abstracto entrometido. que, para su Extendió sorpresa, su mano. representaba su Sebastián, transformación. Marina. Colores Y fuertes, así comenzó todo. trazos 3 caóticos semanas que de se unían encuentros en una casuales composición en el mismo poderosa. café. Un mes No había después, pensado en nuestra Andrés ni primera en cita Paola real. mientras pintaba. 6 meses Era más la tarde primera me vez dijo en que me mucho amaba tiempo mientras que su caminábamos mente por el estaba Rosedal de completamente Palermo enfocada bajo en algo lluvia positivo. ligera. Al Lo que día Sebastián siguiente, no sabía, mostró la lo que pintura a nadie Daniela, sabía excepto quien quedó Lucía, impresionada. mi mejor amiga desde Esto la es universidad. increíble, Sofía. Era quien era ¿Cómo yo pudiste realmente? guardarte algo así Mi nombre por tanto completo tiempo? es Marina No Solís, sé, respondió hija ella única con de una Roberto sonrisa. Solís, Supongo fundador que de estaba Industrias demasiado Solís. ocupada Mi tratando de padre mantener un construyó un matrimonio imperio textil que no desde valía la cero, pena. empezando Daniela con una miró el sola cuadro de máquina de nuevo coser en y un luego a garaje de Sofía. Almagro. ¿Por qué no Cuando expones murió, esto? yo Mi tenía 12 cafetería años. tiene una pared Un perfecta derrame para que cerebral pongas tus fulminante obras. que no le dio Podría tiempo ser el ni para comienzo de despedirse. algo grande. El Sofía fideicomiso dudó que por él un estableció momento,
pero protegió luego la asintió. empresa durante ¿Por qué 6 no? años. Ya no tengo nada Joaquín que perder. Palacios, el Mientras protegido de tanto, mi padre, la paranoia manejó de Andrés operaciones continuaba como creciendo. CFO interino. Las tensiones con La Paola junta eran cada directiva vez más mantuvo evidentes. todo funcionando. Y el trabajo en Cuando la oficina cumplí se volvía 18, más complicado legalmente con las heredé el constantes control investigaciones total. internas. 75 Andrés millones de pasaba dólares largas en horas en la facturación anual. computadora Valuación intentando corporativa contener de el 200 caos, millones. pero sus esfuerzos 3 eran fábricas. inútiles. 500 Sofía lo empleados, observaba desde lejos, contratos con marcas disfrutando en del toda espectáculo. Latinoamérica y Europa. Una noche, Y yo mientras elegí cenaban, vivir en un Andrés departamento de un finalmente lo ambiente en mencionó. Almagro, El ambiente trabajar en la como oficina diseñadora está freelance, insoportable. tomar el Todo el colectivo. mundo está bajo ¿Por qué? sospecha. Y Porque los mi socios padre me están enseñó que perdiendo el la dinero confianza. no define ¡Qué quién terrible! eres! Dijo Me Sofía enseñó con que una la dignidad sonrisa viene del inocente. trabajo, Debe ser del difícil carácter, trabajar en esas de cómo condiciones. tratas a otros. Espero que no afecte Me tu puesto. enseñó que las personas Andrés más no peligrosas respondió. Sus son ojos aquellas que te reflejaban valoran solo por tu preocupación, cuenta pero bancaria. Sofía sabía que no Entonces, se cuando atrevería a conocí a hablar más Sebastián, del tema. decidí no con ella. mencionar la Los herencia. días se convirtieron Quería en saber semanas, si alguien y podía las obras de amarme por Sofía quién era, comenzaron no a llamar por lo la que atención poseía. en la cafetería El de primer Daniela. error fue pensar Personas que ese alguien interesadas era en sus Sebastián. cuadros Quiero que le pidieron conozcas a mi tarjetas de familia. contacto. Llevábamos Y una 8 noche meses un hombre juntos. bien vestido se Estábamos acercó en su para departamento. felicitarla. Su Mucho trabajo más es lujoso que el mío en extraordinario. Recoleta. Soy curador de una Decoración que galería en gritaba Coyoacán dinero viejo. y me encantaría Después de exponer una sus cena que obras. él mismo cocinó. Sofía sintió un ¿Estás escalofrío seguro? de emoción. Algo en mi Aceptó estómago de se inmediato. tensó. Y esa Muy noche seguro. le contó a Me Daniela besó la la frente. noticia. ¿Te das Mi cuenta madre de lo que puede ser significa esto? Le intensa, dijo su amiga pero emocionada. cuando te conozca, Estás te amará. empezando de nuevo. ¿Cómo no y hacerlo? esta vez, Debí por ti escuchar misma. esa voz interior Sofía que me asintió, advertía. sintiendo Debí por preguntar primera más vez sobre en su mucho familia, tiempo sobre que lo que estaba significaba construyendo algo intensa, sólido sin pero depender de estaba nadie enamorada. más. Esa Y misma el amor noche, al te regresar hace a casa, estúpida. encontró El a domingo Andrés siguiente, sentado en la sala Sebastián me con una recogió expresión temprano. seria. ¿Podemos Manejamos hablar?, hacia San Isidro, preguntó él. los barrios Claro, volviéndose respondió progresivamente Sofía, más manteniendo la elegantes. calma. Últimamente Las casas más siento grandes, que te has los distanciado. jardines más perfectos. ¿Está todo bien entre ¿Tu nosotros? familia vive acá? Sofía se sentó No pude frente a ocultar él mi sorpresa. y lo miró La fijamente. casa familiar Por un momento, es consideró revelarlo grande. todo ahí mismo, Parecía incómodo. pero decidió que aún Grande no era era el quedarse momento. corto. Todo La está mansión bien, Duarte Andrés. era una Quizás solo estructura estoy de 2 ocupada pisos con mis con columnas cosas. blancas. Él pareció Jardines que desconcertado parecían por su salidos de respuesta. revista. ¿Tus cosas? Entrada circular ¿Qué con cosas? fuente de piedra. Sofía sonrió El tipo de ligeramente. casa que ves en No te películas preocupes. sobre aristocracia. Son cosas que hago para Sebastián mí. tocó el Andrés timbre. no supo qué Una decir. empleada nos abrió. Por primera vez en Y años, entonces la vi. parecía que él no Constanza tenía el Duarte de control de la Alarcón situación. medía 1,60 Y Sofía disfrutó pero cada su presencia segundo de su llenaba la confusión. entrada completa. Esa noche, Cabello mientras rubio Andrés dormía, platino Sofía peinado se en miró bob al espejo. perfecto. Sabía Traje que de 2 estaba piezas lista color para dar el marfil. siguiente paso. Perlas en el cuello. Su vida ya no giraba en Ojos torno a azules que Andrés. me escanearon Y cuando de pies a llegara el cabeza momento en de 2 derrumbar segundos, su castillo y de claramente mentiras, no ella les gustó estaría lo que completamente libre Madre, para seguir ella es adelante, Marina. sin mirar La voz de atrás. Sebastián sonaba El día rara, comenzó con una más llamada formal, de más Eduardo, tensa. el abogado de Marina. Sofía. Es el Constanza momento pronunció mi perfecto nombre para como si actuar, fuera una palabra le dijo. extranjera. Habían pasado ¿Qué? semanas recopilando Interesante. pruebas y No me ofreció estructurando su un mano. caso Solo sólido se dio contra vuelta Andrés. y caminó Las hacia el transferencias comedor. bancarias, las Dame un grabaciones, momento. los correos Sebastián me y apretó los la mano movimientos y siguió a su financieros de madre. Andrés Me eran quedé parada en la suficientes entrada para sintiendo demostrar cómo tanto mis su jeans y blusa infidelidad simple, como el que esa mal uso mañana de me bienes parecieron conyugales. perfectos, Ahora era de el repente momento de se exponerlo. sentían como trapos. Sofía se reunió con La Eduardo empleada en me su miró con oficina lástima. para afinar los detalles. Ese fue mi primer ¿Estás error. segura de que No quieres darme hacerlo cuenta ahora? de que la Preguntó lástima era Eduardo. justificada. Si prefieres un enfoque Porque lo más que vino privado, después podríamos no fue negociar solo un un acuerdo almuerzo familiar extrajudicial. incómodo. Sofía Fue negó el con la comienzo cabeza. de 2 años No. de humillación Andrés siempre ha sistemática actuado como si que fuera casi me intocable. destruyeron. Quiero que enfrente las Casi. consecuencias, Pero Constanza no solo cometió conmigo, un sino error también fatal. con todos los que lo Asumió que rodean. porque yo Eduardo vivía con asintió. humildad, Entonces era porque procederemos. no tenía opción. Tengo todo listo para Nunca enviarlo a la consideró firma que de tal abogados vez donde yo trabaja. estaba eligiendo. Esto no solo Y afectará que su cuando reputación, finalmente decidiera también lo revelar quién pondrá era en una realmente, posición vulnerable su para mundo de negociar los apariencias y términos del arrogancia divorcio se a tu desmoronaría favor. como castillo Sofía de respiró naipes. hondo. Sebastián Este era el regresó momento que 5 había minutos estado después. planeando durante Lucía meses. forzada, Le dio demasiado luz verde a brillante. Eduardo. Todo Y bien, él envió vamos. el correo con Pero toda no la estaba evidencia bien. directamente En el fondo, a los socios ambos principales lo sabíamos. de la firma de Andrés. El almuerzo fue una Esa clase tarde, magistral mientras en Sofía crueldad estaba en sutil. su galería Constanza preparando la corrigió mis exposición de sus modales con pinturas, observaciones que recibió sonaban un como mensaje
mensaje de preguntas Andrés. inocentes. Tenemos que ¿Tu hablar, es familia no urgente, usa estoy en servilleta de casa. esta manera? Sabía lo que Los venía. hermanos de Sebastián, Andrés había recibido Patricio las y consecuencias Fernanda, de sus me actos trataron con y ahora educación estaba en gélida, pánico. como si Se fuera tomó su vendedora tiempo para ambulante volver a que se casa. coló en su casa. No iba a enfrentarlo como Sebastián una no víctima. dijo nada. Estaba lista Esa noche, para hacerlo cuando me dejó desde en mi una posición departamento, de fuerza. intentó Cuando llegó al disculparse. departamento, Mi madre encontró necesita a Andrés tiempo. sentado Es en el sofá protectora. con el rostro No pálido es y protectora, una carpeta de Sebastián. papeles en la Es mesa cruel. frente a él. Marina, La miró con una mezcla me tomó de las enojo manos. y desesperación. Dale una ¿Qué oportunidad. hiciste? Por favor, Preguntó con los por dientes nosotros. apretados.
Miré ¿Qué sus hice?, ojos suplicantes respondió y sentí Sofía mi con calma, resolución de dejando su retirarse. bolso en la mesa. Porque lo amaba. Creo que deberías Porque creía que preguntarte eso a ti eventualmente mismo, todo Andrés. mejoraría. Recibí un Otro correo esta error. mañana. Pero Con cada error me pruebas. acercaba un Pruebas paso que más solo al alguien muy momento donde cercano a mí finalmente podría diría, tener. ¿Fuiste tú? Basta. Andrés estaba Marina al borde Solís. de perder la compostura. La voz de Lucía sonaba Sofía se tensa por sentó frente teléfono. a él, Eran las cruzando 11 las de la piernas. noche. ¿Qué 2 esperabas, semanas Andrés? después de conocer Que me a la quedara familia callada Duarte. mientras ¿Qué destruías pasa? nuestro matrimonio Necesito y verte. usabas nuestro Mañana. dinero para Es mantener a tu urgente. amante, Lucía que mirara Torrente hacia había otro sido mi lado compañera mientras en la mentías Universidad de Buenos Aires. descaradamente? Estudiamos Andrés intentó juntas, defenderse. nos desvelamos No era preparando lo que exámenes, piensas. Lo que compartimos Paola y yo mate y teníamos sueños. no significaba Ella sabía nada. quién era yo Sofía desde el levantó principio. una mano para Era la detenerlo. única que conocía No te ambos atrevas a lados de mi subestimar vida. mi inteligencia. Marina, la diseñadora Lo que modesta, significaba o no y Marina significaba Solís, es irrelevante. heredera de Lo que Industrias importa Solís. es que traicionaste Tan mi grave es, confianza y peor. nuestras promesas. Hizo una pausa. Y ahora Es sobre vas a Sebastián, enfrentar las sobre consecuencias. su familia. Andrés se Mi quedó en estómago silencio, se contrajo. intentando El procesar café lo donde que nos estaba encontramos ocurriendo. estaba en Recoleta, Finalmente, lejos de mi preguntó, barrio usual. ¿qué es lo que quieres? Lucía ya Quiero estaba el allí cuando divorcio, llegué, dijo con su Sofía laptop sin abierta titubear. y una Y expresión quiero que no entiendas que auguraba no nada vas a bueno. salir de esto ileso. Siéntate. Eduardo ya obedecí. tiene todas las Ella giró pruebas la pantalla necesarias hacia para mí. asegurar que Como tu reciba lo que abogada, me estoy corresponde. redactando tu Si intentas testamento. luchar contra Protocolo esto, estándar será para aún alguien peor con para tu ti. patrimonio. Andrés se levantó Necesitaba caminando verificar de un que no lado a hubiera otro conflictos de la sala. interés con la ¿Tienes familia idea de lo Duarte? que esto hará Entonces, con mi carrera? investigué. Con mi reputación. Sofía Marina, lo miró fijamente. están en bancarrota. ¿Te preocupa Las tu carrera, palabras no procesaron tu reputación? inmediatamente. Tal vez ¿Qué? deberías haber La pensado en familia eso de antes de Sebastián, actuar como si su tus padre, decisiones Augusto Duarte, no tuvieran tenía negocio de consecuencias. importación. En los días siguientes, Colapsó hace 4 las años cosas se durante crisis desarrollaron económica. rápidamente. Perdieron Los socios de la 70% firma de de su abogados fortuna. donde Andrés trabajaba Vendieron propiedades convocaron para pagar una reunión deudas. urgente La para mansión discutir donde el almorzaste, escándalo. Las pruebas Lucía enviadas tocó por la pantalla. Sofía no Ya solo no es de demostraban ellos. la relación La inapropiada vendieron de en Andrés con 2022. Paola, sino también Eso es imposible, cómo había viven ahí. utilizado recursos de la alquilan firma para a través de financiar gestora parte de su inmobiliaria que aventura. oculta la Andrés transacción. fue suspendido Deslizó inmediatamente más documentos. mientras se El realizaba una Country Club, investigación donde son interna. socios, Paola, las al ser vacaciones en considerada Punta del cómplice, Este, también todo lo fue que llamada a Constanza rendir presume, cuentas. Su pagado relación, con que ya estaba créditos. tensa, Son se una desmoronó fachada por sostenida completo con cuando los deudas. socios Mi señalaron mente que los trabajaba correos rápido, entre ellos procesando también implicaciones. revelaban información Sebastián confidencial sabe, que firmó comprometía a la documentos de firma. venta de 3 Mientras tanto, propiedades Sofía principales. seguía adelante Es con su imposible vida. que no La sepa. exposición en la La galería traición fue se un sintió éxito física. rotundo. Sebastián y varias de había sus criticado pinturas sutilmente se vendieron mi en la departamento primera modesto, noche. Por mis primera ingresos vez en mucho tiempo, inestables como se sintió freelancer. valorada y Todo realizada, mientras su familia no como la sostenía esposa imperio de de alguien, mentiras. sino como una Hay mujer más. independiente Lucía que había respiró recuperado profundo. el control de su vida. ¿Recuerdas en Unos 2021 días después, cuando Joaquín te Andrés pidió llamó a autorización Sofía para pedir una comprar reunión propiedades en un lugar residenciales neutral? en San Isidro? Se encontraron en un Inversión café de cerca del portafolio, centro. diversificación. Andrés estaba visiblemente más Vagamente. delgado, con Dije ojeras que sí. marcadas, Bueno, como si el adivina peso de qué todo lo propiedades ocurrido compró. lo hubiera Me mostró agotado. las escrituras. Lo acepto, 3 dijo direcciones. finalmente. Una de Firmaré ellas me los era papeles del familiar, la divorcio y mansión negociaré Duarte. los términos. No. Pero por favor, Sí. no La dejes casa que esto donde vive llegue la más familia lejos. de tu novio te Sofía pertenece. lo miró fijamente. También el departamento Esto no es donde por vive su venganza, hermano Andrés. Patricio, Esto y un es local por justicia. comercial que rentan. Tú tomaste Todo decisiones que comprado nos a través de afectaron a los sociedad dos. anónima Y ahora Río estás de la enfrentando Plata, las consecuencias. controlada por tu No es mi fideicomiso. culpa si te cuesta Ellos no lo aceptarlo. saben. Andrés No era no pregunta. respondió. ¿Cómo Por primera podrían? vez, parecía La propiedad entender está que había registrada perdido a el nombre de control Sart. que siempre creyó Los pagos tener. de renta van a Sofía gestora, salió del café, que deposita en sintiéndose cuentas más corporativas libre que nunca. eventualmente El llegan castillo a de ti. mentiras de Andrés Perfectamente finalmente legal, había completamente colapsado, opaco. y con él Me las recosté en la cadenas que silla, la habían mantenido sintiendo atrapada. cómo el universo se Ahora podía reordenaba. caminar hacia un La futuro familia que me brillante, despreciaba por sabiendo pobre que su vivía fortaleza y literalmente de mi determinación dinero sin saberlo. habían sido ¿Cuánto suficientes pagan de para renta? superar todo. $4,200 El silencio llenó la sala mensuales. del juzgado Puntualmente mientras el juez debo agregar, revisaba los documentos la ironía del era caso. tan perfecta que Andrés casi estaba reí. sentado al otro Casi. lado de la mesa, ¿Por qué me cuentas su mirada esto? clavada en Porque la carpeta necesitas saber con que quién te contenía estás las pruebas de su involucrando. infidelidad Lucía cerró y la mal laptop. manejo de los bienes Sebastián es conyugales. cómplice en mantener Sofía, en mentiras. cambio, Su madre estaba desprecia tranquila, tu falta con de la misma recursos, determinación mientras que vive había en casa mantenido que tú desde el posees. inicio de todo. Y tú, El abogado de me Sofía, miró directo. Eduardo, Tú presentó estás los enamorada de un argumentos hombre que finales, está construyendo una línea relación clara de sobre traiciones, falsedades mentiras mutuas. y actos Yo no lo
negligentes que justificaban el Omitiste divorcio información masiva, y garantizaban igual que que él. Sofía obtuviera Su lo voz que se merecía. suavizó. Andrés Marina, intentó no suavizar te las juzgo. cosas a través de Entiendo su por qué abogado, ocultaste tu pero las identidad. pruebas eran demasiado Pero esto va a contundentes. explotar eventualmente. La transferencia de Y bienes y necesitas los estar gastos en preparada. lujos para Tome Paola mi café, sellaron el ya caso. frío. Cuando el ¿Qué juez debo hacer? dictaminó el divorcio Eso depende. y otorgó a Amas Sofía a una Sebastián lo compensación suficiente para económica perdonar que sea débil significativa, con su madre. Andrés bajó Para la cabeza. aceptar familia Ya no que te quedaba tratará nada como por inferior discutir. sin saber Sofía que lo eres su observó en acreedora. silencio. No No respondí, con rencor, porque no sino tenía con una respuesta. sensación de Esa cierre. noche La confronté a batalla Sebastián, había terminado suavemente, y ella sin revelar lo había que sabía. ganado.
Esa noche, ¿Cómo está el negocio después de de tu salir padre? del juzgado, Sofía Estábamos en su decidió no departamento regresar después de directamente cenar. a casa. Sebastián En lugar se de tensó eso, visiblemente. caminó por las calles de la Bien. colonia ¿Por Roma, qué preguntas? observando las luces Simple y el curiosidad. bullicio de la ciudad. Lo observé. Había pasado A veces tanto tiempo siento que tu atrapada mamá en la está rutina estresada y en la por sombra dinero. de Andrés, La forma en que que ahora habla todo sobre parecía finanzas, diferente. sobre que Más yo vivo, debería más contribuir lleno más. de posibilidades. Mamá es de otra Se detuvo generación. frente a un café No pequeño, entiende carreras el mismo modernas. donde había empezado a Evadió la planear su pregunta venganza real. con Daniela Pero el meses negocio atrás. está bien, ¿verdad? Entró y pidió un Marina, café, ¿a dónde vas con permitiéndose esto? por primera Me vez levanté disfrutar caminando de su hacia la triunfo. ventana. Mientras esperaba Sebastián, su bebida, revisó llevamos su casi un celular y año vio un juntos. mensaje de Daniela. ¿Confías en mí? ¿Cómo salió Por todo? supuesto. ¿Estás bien? Entonces dime la Sofía verdad. sonrió y Le respondió. volteé. Sí, Tu familia todo tiene terminó. problemas financieros. Estoy libre. Vi En los pánico días que cruzar su siguieron, rostro antes Sofía de que la comenzó a máscara reorganizar volviera a su vida. colocarse. Vendió el No sé de qué departamento que hablas. había compartido con Creo Andrés que sí sabes. y se mudó a Se un puso de espacio pie, más defensivo. pequeño, pero lleno Mira, de luz cada familia natural, tiene sus perfecto asuntos. para pintar. No significa que Colgó sus tengamos cuadros en las problemas. paredes y llenó el Simplemente lugar con administramos plantas y recursos libros. diferente. Por primera vez en años, Administrar recursos. sentía que estaba ¿Eso es lo construyendo que un llaman hogar vivir que con reflejaba apariencias? quién era realmente. ¿Qué se supone que La significa exposición en eso? Coyoacán Significa continuaba que tu madre atrayendo me trata atención. como si fuera Los inferior críticos por no elogiaron su tener estilo dinero, único, cuando ella describiéndolo misma como un me reflejo de detuve. transformación Había y dicho fortaleza. demasiado. Un Cuando coleccionista ella se misma interesó que en una de sus series Sebastián se y le acercó ofreció voz financiar su peligrosamente próxima baja. exposición, Marina, lo que mi marcaba madre un ha paso sacrificado importante mucho en por su esta carrera familia. como artista. Perdió a su A pesar esposo de su hace 3 éxito, años. Sofía se Está tomó un haciendo lo momento mejor que para puede reflexionar. mantener nuestra Sabía que reputación, todo lo que había nuestro logrado legado. no era No solo el necesita que resultado una de su foránea la talento, juzgue. sino también Foránea. de su capacidad La para palabra me enfrentar la golpeó como adversidad bofetada. y no ¿Es permitir eso que lo el que soy, dolor una la foránea? definiera. Un No día, quise decirlo mientras así, caminaba por un pero lo parque dijiste. cercano, Silencio Sofía vio tenso a una llenó el pareja espacio entre discutiendo. nosotros. La mujer Finalmente, parecía angustiada, Sebastián suspiró. mientras el hombre Perdón, hablaba con gestos de estoy frustración. cansado. Sofía Trabajo ha recordó los estado días en los estresante. que ella misma Me se tomó las sentía manos. así, Sé que atrapada, mamá es insegura y difícil, llena de pero dudas. entiende. Se Ella preguntó solo si tiene esa su mujer orgullo, tenía una amiga su como nombre, Daniela sus o alguien estándares. que la ayudara a Sin eso, encontrar su fuerza. se detuvo. En ese Sin momento, eso, ¿qué? decidió algo. Nada. Parte Olvídalo. de su nueva vida Pero yo sabía que incluiría había ayudar querido a decir. otras mujeres que Sin esas enfrentaran apariencias, situaciones sin similares. esa fachada Se de puso en superioridad, contacto con una organización Constanza local no tenía que nada. apoyaba a Su mujeres en identidad procesos completa de estaba separación o construida sobre divorcio, arena. ofreciéndose Y yo, sin como que ella lo voluntaria supiera, para dar era talleres dueña de de esa arte como arena. terapia. 3 días Quería que su después, historia hice algo no solo que fuera nunca un había ejemplo hecho. de superación, Visité las sino oficinas también de una Industrias herramienta Solís para en Puerto inspirar a Madero. otras. El Poco edificio después era torre recibió un moderna de correo vidrio y inesperado de acero. Andrés. 20 Era pisos. corto, Logo casi de la tímido, empresa brillando algo en la inusual entrada. en él. Subí Decía, al piso ejecutivo, espero que estés donde bien. Joaquín Palacios Quiero tenía su disculparme oficina. por todo lo que hice. Marina, sé que se no hay levantó, forma de sorprendido. reparar el daño, No pero esperaba quería que verte. supieras que lamento Necesito mis revisar decisiones. algunas cosas. Sofía leyó Joaquín el mensaje tenía varias veces 55 años, antes de cabello responder. gris, Su respuesta traje fue breve, impecable. pero clara. Había trabajado Gracias con mi por tus padre desde palabras. que Industrias Espero Solís que encuentres era tu solo propio 3 camino máquinas en y garaje aprendas de lo alquilado. que pasó. Cuando Yo papá ya lo murió, hice. Joaquín Con eso lloró en cerró el ese funeral capítulo como de si su vida hubiera por perdido completo. hermano. El día ¿Todo de la bien? inauguración de su nueva preocupación era exposición, genuina. Sofía se Sí, paró no. frente a sus Me cuadros, senté. rodeada de Cuéntame sobre amigos, las propiedades que críticos de compramos en arte San Isidro. y personas que Joaquín admiraban su abrió trabajo. archivo en su Cuando le computadora. pidieron que hablara, Excelente tomó el inversión. micrófono y miró a Compramos la 3 multitud. unidades residenciales Estos cuadros en 2021, representan un cuando el viaje, mercado dijo. estaba bajo. Un viaje que Las le familias enseñó que que vendieron incluso en los necesitaban momentos liquidez más urgente. oscuros siempre Entonces, hay una forma de conseguimos encontrar buen la precio. luz. Están Este no es el rentadas final de mi consistentemente historia, buenos es solo el inquilinos. comienzo de algo nuevo. ¿Verificaste quiénes El son aplauso esos llenó la inquilinos? sala y por La primera gestora vez maneja Sofía eso. sintió que ¿Por qué? estaba Le completamente en paz. Todo. Había Sobre recuperado no Sebastián, solo su vida, sobre su familia, sino también su sobre confianza, la coincidencia su imposible pasión que me había y su convertido libertad. en su casera, Ahora sin que todo ninguno era de los dos posible. lo supiera. La galería Joaquín estaba llena. silbó bajo. Sofía se Eso movía es entre los complicado. asistentes, ¿Crees que recibiendo debería felicitaciones ¿A y escuchando Sebastián las o a su palabras de familia? admiración de A quienes cualquiera. habían llegado para Joaquín ver su se obra. recostó pensativo. La exposición había Marina, sido un éxito tu padre rotundo, siempre decía, no solo como la verdad artista, revelada en sino momento también como equivocado persona que había causa más superado daño que bien. lo que parecía Pero la verdad insuperable. revelada en momento Una mujer correcto mayor puede cambiar con el todo. cabello gris La pregunta recogido es, en un moño ¿cuál es el se le momento acercó correcto? y le tomó No la lo mano. sabía. Tus cuadros Aún. son poderosos.
Carlos, háblame del le dijo estado de la con una empresa. sonrisa. Los No solo siguientes pintaste 30 ni minutos, viste lo que Joaquín está me en mostró ellos. números que me Sofía llenaron de asintió orgullo y conmovida. melancolía. Así es. Industrias Cada Solís obra refleja un facturaba momento de 75 cambio, millones de de lucha, dólares y anuales. finalmente, Valuación de libertad. corporativa, La mujer la miró por 200 un millones. momento más y Contratos luego le con apretó la marcas mano. europeas. Nunca 3 dejes de fábricas crear. operando a capacidad Se nota que tu completa. alma vive en 500 cada pincelada. empleados con salarios Cuando terminó la justos. inauguración, Tu padre Sofía estaría regresó orgulloso. a su departamento. Hemos crecido 40% exhausta, en últimos pero 5 satisfecha. años.
manteniendo los valores zapatos que él y estableció. se dejó caer en el Sostenibilidad, sofá. Había sido un trato camino justo, largo y complicado, calidad. pero ahora, Miré foto de mirando papá hacia en el el futuro, escritorio de Joaquín. todo parecía diferente. Roberto Solís Había sonriendo aprendido a junto a valerse primera por sí máquina misma, industrial que a tomar compró. el control de su ¿Crees vida que cometí y error sobre todo a ocultando quién nunca soy? más dejarse Creo que relegar al quería fondo saber de si una alguien te relación. amaría por Al ti día misma. siguiente No recibió hay una nada llamada malo en de la eso. organización Joaquín hizo donde había pausa. comenzado a Pero colaborar. también creo que Querían cuando organizar un ocultas taller algo tan más grande, fundamental, esta vez para te mujeres en arriesgas a que la situaciones de revelación vulnerabilidad eventualmente económica y destruya emocional. lo que construiste. Sofía aceptó sin Tenía dudar. razón. Cada vez que Lo compartía sabía. su experiencia Esa noche, y acostada veía en mi cómo otras departamento mujeres se modesto con inspiraban en vista su a historia, edificios de Almagro, sentía que todo lo tomé que había decisión. pasado No había revelaría valido mi la identidad pena. todavía. Unos meses después, Pero tampoco seguiría durante una aceptando caminata humillaciones matutina, pasivamente. Sofía se Si encontró Constanza con un quería grupo de tratarme como artistas inferior, pintando al aire tendría libre que en el hacerlo parque. sabiendo que yo Uno de elegía ellos, no un responder. hombre alto con No porque cabello fuera débil, desordenado y un sino aire porque estaba relajado, esperando el la momento reconoció de su correcto. exposición Y en la ese galería. momento vendría. Sofía Martínez, Pronto. preguntó Mi teléfono acercándose vibró. con una sonrisa. Mensaje de Vi Sebastián. tu obra en Te amo. Coyoacán. Perdón Es por esta increíble. tarde. Sofía Almuerzo sonrió familiar el agradecida. domingo. Gracias. Miré el mensaje Fue largo una tiempo experiencia antes de importante responder. para mí. Ahí ¿Pintas al estaré. aire libre alguna Porque vez? necesitaba Preguntó, ver más, señalando el entender caballete más. que estaba usando. Antes de decidir es qué liberador, hacer con la bomba como de un información diálogo que directo ahora con la poseía. naturaleza. La invitación Sofía llegó en consideró la sobre de idea. pergamino Había color pasado crema tanto tiempo con trabajando en monograma dorado. estudios cerrados Letras en que nunca había tipografía pensado en clásica salir a pintar anunciaban al la aire celebración libre. del No lo había 60º hecho antes, cumpleaños de admitió. Constanza Duarte Pero de suena Alarcón interesante. en el Country El hombre Club se San presentó Isidro. como Julián, Al reverso, un nota pintor manuscrita con independiente letra que organizaba perfecta. encuentros Querida informales Marina, con artistas. por favor, haz La esfuerzo conversación especial con tu fluyó con vestimenta. naturalidad. Será Y antes evento de darse distinguido cuenta, con invitados Sofía aceptó importantes. unirse al grupo No en su queremos próxima reunión. malentendidos. Pintar en el Arrugué la parque invitación en fue mi una puño. experiencia ¿Qué completamente dice? nueva para Lucía Sofía. estaba conmigo en mi Sentir el departamento, viento, escuchar revisando los sonidos contratos del entorno, corporativos que necesitaba mientras mezclaba firmar. colores en el Le mostré lienzo, la nota. la conectó Ella con una leyó, parte de sí misma y su mandíbula que se aún no tensó. había explorado. Esa mujer es También increíble. descubrió que el arte podía ser una ¿Malentendidos? forma de conectar Como si con tú los fueras demás, el problema. no solo con el Sebastián público, dice que sino es su con forma de personas que ser compartían protectora. su pasión. Sebastián Con el es un tiempo, cobarde. Julián se Lucía convirtió no en una endulzaba sus presencia palabras. constante en su vida. Vas a ir. No era una Pensé en relación las últimas apresurada, 3 semanas. ni algo que ella 3 estuviera almuerzos buscando, dominicales, sino una donde conexión Constanza genuina había basada en perfeccionado el arte respeto de la crueldad y admiración sutil. mutua. Corregir Julián mis entendía modales, su independencia cuestionar mi y educación, nunca intentó sugerir que opacarla. Sebastián merecía Era un a cambio alguien de su refrescante, nivel. y Y Sofía Sebastián lo recibió con permanecía los brazos callado. abiertos. Cada Un año después, maldita Sofía vez. inauguró otra Sí, exposición, voy a ir. esta ¿Por vez qué en te un haces museo esto? importante de Porque la Ciudad necesito de México. ver hasta dónde La llega. sala estaba llena de Necesito estar obras que segura representaban antes de- su crecimiento Me detuve. personal y Antes de profesional. que Amigos, miré la invitación críticos y arrugada. colegas Antes se de reunieron decidir para si celebrar vale la su pena éxito. seguir En su fingiendo. discurso, Las siguientes Sofía 3 habló con semanas sinceridad. fueron Hace un preparación tiempo estaba meticulosa. atrapada en una vida que Diseñé no mi me propio hacía vestido, feliz. azul Tomé la decisión medianoche, más difícil corte de mi vida. impecable que Y mostraba eso mi talento me llevó sin aquí, gritar al ostentación. lugar donde siempre Nada de debí joyería estar. cara. Estas obras Solo no solo aretes son de mi plata historia, simple que son había un comprado en recordatorio Feria de de que Palermo. siempre podemos Practiqué empezar frente de al nuevo. espejo El respiraciones aplauso de fue calma. ensordecedor, Técnica que pero aprendí Sofía en yoga años no atrás. necesitaba la aprobación Inhalar 4 externa segundos, para sentirse mantener realizada. 4, Su exhalar triunfo más 4. grande ¿Estás no segura estaba de en tu las plan? paredes de la galería, Lucía me preguntó sino en la 2 días paz que antes había del evento. encontrado consigo No misma. tengo plan. Esa noche, Solo voy a mientras observar. cerraba la puerta de su Mentirosa. departamento, Me conocía miró hacia demasiado atrás bien. por un momento, Tienes esa como si mirada. estuviera dejando La atrás misma que todo lo tenías que una antes de vez la presentar había proyecto retenido. final en universidad. Caminó hacia el balcón, Estás calculando donde un algo. lienzo vacío Tenía esperaba razón. la siguiente obra Pero que le todavía no dictara su sabía corazón. qué exactamente. Sofía ya no era El la Country mujer que Club había San vivido Isidro bajo la sombra era de exactamente Andrés. lo que esperaba. Ahora era una mujer Opulencia plena, diseñada libre para impresionar. y en control de su Jardines destino. perfectos, El edificio futuro colonial blanco, estaba lleno de posibilidades. entrada con fuente de y mármol. ella estaba lista para Valet explorarlas parking todas. recibiendo autos de lujo. Sebastián y yo llegamos en su BMW. Él lucía incómodo con traje formal y corbata apretada. Recuerda, mamá está sensible por cumplir 60. Sé amable. Siempre soy amable. Ya sabes a qué me refiero. Sí sabía. Me refería a no respondas cuando te insulte. Sonríe cuando te menosprecie. Acepta tu lugar como inferior. El salón de eventos estaba transformado. 200 invitados, orquesta en vivo tocando música clásica, mesas con manteles de lino blanco, arreglos florales que probablemente costaron más que mi renta mensual. Champagne Moet circulando en bandejas de plata. Constanza reinaba en centro del salón. Vestido de alta costura, color champagne, collar de perlas de 3
10 vueltas, cabello perfecto. Recibía felicitaciones como reina aceptando tributos. Sebastián, mi amor. Lo abrazó con afecto que nunca me mostraba. Luego me miró. Marina, qué vestido. Interesante. ¿Diseño propio otra vez? Sí.
qué talentosa. Sonrisa que no llegaba a sus ojos. Aunque, querida, hay excelentes boutiques en Recoleta donde podrías comprar algo más. Apropiado para ocasiones así. Claro, entiendo que el presupuesto es consideración. Las palabras fueron suficientemente altas para que invitados cercanos escucharan. Vi sonrisas cómplices entre las amigas de Constanza. El vestido está hermoso, mamá. Sebastián intentó débilmente. Por supuesto, cariño, no critico, solo sugiero. Se alejó para saludar otros invitados más importantes. Sebastián apretó mi mano. Lo siento. No te disculpes por ella. Disculpas por ti mismo. ¿Qué significa eso? Significa que otra vez no me defendiste. Marina, no aquí. Pero ahí estaba el problema. Nunca era el momento. Nunca el lugar. Siempre había excusa para su silencio. La cena fue producción orquestada. 7 platos, vino diferente para cada uno, conversaciones cuidadosamente superficiales. Estaba sentada entre Sebastián y Fernanda, la cuñada que me trataba con educación gélida. ¿A qué te dedicas nuevamente?, Fernanda preguntó, aunque sabía perfectamente la respuesta. Diseño de moda independiente. Ah, qué lindo, como hobby. Es mi carrera. Claro, claro. Sonrisa condescendiente. Patricio y yo siempre admiramos personas con espíritu emprendedor, aunque debe ser difícil sostener estilo de vida estable con ingresos tan variables. Me va bien, seguramente, tomó su vino. Menos mal que Sebastián tiene carrera sólida. Arquitectura siempre será respetada. El mensaje era claro. Yo era mantenida. Peso económico. Carga, si supiera. A las 10 de la noche, después del postre, Constanza tomó el micrófono. La música se detuvo. 200 pares de ojos se volvieron hacia ella. Queridos amigos, familia, gracias por acompañarme en esta noche especial. Aplausos educados. 60 años es momento de reflexión, de agradecer bendiciones. Su voz era melodiosa, practicada. Agradezco a Dios, a mi difunto esposo Augusto, que en paz descanse, a mis hijos maravillosos. Miró hacia nuestra mesa. Patricio y Fernanda sonreían orgullosos. Sebastián parecía querer desaparecer. Agradezco también a las mujeres que se han unido a nuestra familia. Fernanda señaló a mi cuñada, psicóloga brillante de familia distinguida, educada en los mejores colegios, una verdadera Duarte. Fernanda se ruborizó de placer. Y Marina... La pausa fue deliberada. 2 segundos. 3. Suficiente para crear tensión. Esposa de mi querido Sebastián. Otra pausa. El salón estaba en silencio absoluto. Marina viene de orígenes más humildes, pero tiene buen corazón. Hace su mejor esfuerzo por adaptarse a nuestro mundo. Risas incómodas brotaron. No siempre comprende nuestras costumbres, nuestra educación, nuestros valores, pero es dulce, y eso cuenta. Mi rostro ardía. Cada persona en ese salón me estaba mirando con mezcla de lástima y superioridad. La humillación era física, quemando bajo mi piel. Sé que algunos preguntaron por qué Sebastián eligió casarse fuera de su círculo social. Constanza continuó, disfrutando cada palabra. Yo también me lo pregunté, pero he aprendido a aceptar que el amor es misterioso, incluso cuando es inconveniente. Inconveniente, como si yo fuera problema a tolerar. Brindemos por familia, por tradición, por mantener estándares que nos definen. Aplausos llenaron el salón. Constanza sonreía triunfante. Había logrado su objetivo, ponerme en mi lugar públicamente. Miré a Sebastián, estaba rojo mirando su copa de champán. Sus manos temblaban ligeramente, pero no dijo nada. No se levantó, no me defendió, y algo dentro de mí se rompió definitivamente. Escapé al jardín. Necesitaba aire, necesitaba estar lejos de esos ojos juzgando, esas sonrisas cómplices. Las lágrimas amenazaban, pero me negaba a derramarlas. No le daría a Constanza esa satisfacción. Me apoyé contra árbol en rincón oscuro, respirando profundo. 4 segundos. Mantener. Exhalar. Voces llegaron desde camino cercano. Reconocí la risa de Constanza. Constanza, fuiste dura con la chica. Era Beatriz, una de sus amigas del club. Alguien tiene que decir verdades. La voz de Constanza era casual, como si estuviera discutiendo clima. Beatriz, Marina nunca tendrá lo que nosotros tenemos. Educación de colegios británicos, viajes por Europa,
conexiones que abren puertas, veranos en Punta del Este. Ella es común, de barrio. Sebastián se casó por debajo de su nivel y ahora estamos atrapados. ¿Y qué piensas hacer? Estoy trabajando en eso. Pausa mientras encendía cigarrillo. He sugerido a Sebastián que reconozca su error. Renata Elizalde está disponible, recién divorciada, familia impecable. Sería match perfecto. ¿Renata? ¿La hija de los Elizalde de Belgrano? La misma. He organizado algunos encuentros casuales, cenas donde ella está invitada. Sebastián es débil, eventualmente verá razón. ¿Y Marina? La presiono hasta que quebrará. Nadie tolera humillación constante indefinidamente. Eventualmente se irá voluntariamente. Es solo cuestión de tiempo. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que lo escucharían. No era solo desprecio clasista, era campaña calculada para destruir mi matrimonio. ¿Él sabe sobre tu plan? Sebastián no necesita saber detalles. Solo necesita darse cuenta gradualmente de que cometió error casándose con ella. Yo simplemente acelero el proceso. Se alejaron riendo. Sus voces se desvanecieron en la noche. Me quedé paralizada, temblando de furia y dolor. Cada palabra era cuchillo en mi espalda. Saqué mi teléfono con manos temblorosas. Marqué número de Lucía. Marina, ¿qué pasó? Activa el plan. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. Quiero todos los documentos listos para mañana. Escrituras, estados de cuenta, estructura corporativa, todo. ¿Estás segura? Nunca he estado más segura de nada. Respiré profundo. Se terminó el silencio, pero antes de colgar, escuché voz detrás de mí. Marina. Me volteé. Sebastián estaba parado ahí, rostro pálido bajo luz de jardín. ¿Cuánto escuchaste? Mi voz salió fría. Suficiente. Se acercó. Yo no sabía que mamá... ¿No sabías? Risa amarga escapó de mis labios. Sebastián, llevas 2 años viendo cómo me humilla. 2 años pidiendo que sea paciente. ¿Cuándo ibas a defenderme? Después del divorcio que ella está planeando. Yo nunca... No quiero divorciarme, pero tampoco quieres contradecir a tu madre. Di un paso hacia él. Entonces, ¿qué quieres exactamente? Silencio. Su incapacidad de responder era respuesta suficiente. Me voy. Caminé hacia la salida. ¿A dónde vas? A casa, a mi verdadera casa. ¿Qué significa eso? Nuestro departamento es... Ese departamento nunca fue mi casa. Solo era otro lugar donde pretender ser alguien que no soy. Llamé taxi desde la entrada. Sebastián me siguió suplicando, pero ya no escuchaba sus palabras. En el taxi marqué otro número. Joaquín, soy Marina. Necesito acceso a la suite ejecutiva en el edificio corporativo. Me quedo ahí indefinidamente. Pausa mientras Joaquín respondía, sorprendido. Sí, es permanente. Y Joaquín, mañana a primera hora quiero reunión completa de junta directiva. Es momento de que la CEO asuma control público de Industrias Solís. Colgué y miré por ventana del taxi. Las luces del country club se alejaban detrás de mí. Ya no era la esposa sumisa tolerando humillaciones. Era Marina Solís, heredera, CEO, mujer que había despertado. Y Constanza Duarte estaba a punto de descubrir el error más grande de su vida. Nunca subestimes a alguien solo porque vive con humildad. Porque humildad es elección, pero la venganza también. El amanecer en Puerto Madero pintaba el río de naranja y dorado. Desperté en la suite ejecutiva del piso 20, departamento que había permanecido vacío durante años. Era de mi padre. Ahora era mío. Me levanté y caminé descalza hacia el ventanal. Buenos Aires se extendía ante mí, ciudad que guardó mis secretos durante tanto tiempo. Ya no más. Abrí el armario que Joaquín había mandado preparar anoche. Dentro, encontré ropa que había almacenado aquí hace años. Trajes sastre de diseñador, blusas de seda, tacones italianos, la vestimenta de quien realmente era. Elegí conjunto gris Oxford con blusa blanca. Tacones Prada discretos pero poderosos. Recogí mi cabello en moño ejecutivo. La mujer en el espejo era extraña y familiar al mismo tiempo. La había escondido tanto tiempo que casi olvidé cómo se sentía ser ella. Mi teléfono vibró. Sebastián había llamado 17 veces durante la noche. Dejó 8 mensajes de voz que no escuché. Ahora mandaba